Carmen Morales tenía 69 años cuando cruzó, en silencio, los pasillos de la residencia San Gabriel, en las afueras de Valencia. Avanzaba en una silla de ruedas empujada por un auxiliar de paso rápido, mientras observaba paredes claras, puertas idénticas y un olor constante a limpieza. Todo estaba en orden, pero nada era cercano. Le habían dicho que sería algo temporal, solo hasta que la familia se reorganizara. Aún así, Carmen sentía que aquella despedida pesaba más de lo que decían las palabras. La habitación asignada era sencilla: una cama estrecha, una mesilla, un armario pequeño y una ventana con vista a un patio sin flores. No había ruidos de calle ni voces conocidas. Nada recordaba el piso donde había criado a su hijo tras quedarse viuda, ni la pequeña cafetería del barrio de Ruzafa que había atendido durante décadas. Allí, Carmen ya no era una mujer con historia, era solo otro nombre escrito en una carpeta. Mientras colocaba sus pocas pertenencias, sus dedos se detuvieron en un marco de fotos. En la imagen aparecía junto a su hijo, Javier, ambos sonriendo detrás del mostrador de la cafetería. Él llevaba un delantal manchado de café, orgulloso de ayudarla. Carmen acarició el cristal con cuidado. Desde el ictus, ocurrido 2 años atrás, su vida se había ido cerrando. Perdió fuerza en el lado izquierdo del cuerpo, perdió autonomía y poco después perdió a Javier en un accidente de tráfico que la dejó vacía por dentro. Antes del ictus, Carmen vivía sobre el local, se levantaba al amanecer, preparaba bollos, servía cafés y escuchaba historias del barrio. El día en que cayó en la cocina, sin poder hablar ni levantarse, marcó el final de aquella rutina. Vinieron el hospital, los médicos hablando despacio, la rehabilitación agotadora. Para costear tratamientos, vendió la cafetería. Solo quedó el viejo piso familiar, alquilado desde hacía años. Javier insistió en que se mudara con él, su esposa y sus 2 hijos adolescentes, en un barrio nuevo de la ciudad. Al principio hubo paciencia y buenas intenciones, pero con el tiempo llegaron el cansancio, las miradas de impaciencia y el silencio incómodo. Tras la muerte repentina de Javier, la casa se volvió fría. Su nuera trabajaba más horas, los nietos se encerraban en sus habitaciones y Carmen aprendió a hacerse pequeña para no molestar. Fue entonces cuando apareció la residencia San Gabriel, un lugar adecuado, decían, con profesionales y cuidados. Algo provisional. Ahora, sentada sola en la cama, Carmen escuchó a lo lejos un ladrido profundo que resonó por el pasillo. Un sonido cargado de inquietud. Todavía no lo sabía, pero aquel ladrido venía de alguien tan olvidado como ella. Y en ese instante silencioso, su rutina empezó a resquebrajarse. Los días siguientes en la residencia San Gabriel avanzaron lentos, casi inmóviles. Carmen se despertaba temprano, desayunaba lo que le servían en bandejas idénticas y participaba en las actividades solo cuando alguien insistía. Escuchaba historias repetidas, asentía con educación y sonreía sin convicción. Nadie era descortés, pero tampoco cercano. Por las noches, cuando el edificio se sumía en silencio, la soledad se volvía más pesada que su propio cuerpo cansado. Las llamadas de su nuera eran breves, siempre justificadas por el trabajo y las obligaciones. Una mañana, mientras avanzaba con dificultad por un corredor poco transitado, Carmen se detuvo frente a una pared de cristal que separaba 2 salas del edificio. Al otro lado había una zona de acogida para perros rescatados. Voluntarios limpiaban, llenaban recipientes y hablaban con los animales en voz baja. Aquella escena despertó un recuerdo antiguo. Durante años, Carmen había tenido perros en casa, compañeros fieles que no pedían explicaciones ni se cansaban de su presencia. Por primera vez desde su llegada, se quedó allí por decisión propia. Una auxiliar llamada Laura se acercó y le explicó que algunos perros participaban en actividades de acompañamiento con los residentes. Dijo que muchos mayores mejoraban tras pasar tiempo con ellos. Carmen escuchó con atención, pero su mirada se detuvo en un espacio apartado. Al fondo, allí, separado del resto, había un perro grande, de pelaje oscuro, que permanecía acostado, atento y tenso. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, el animal gruñía con fuerza.
obligando a los voluntarios a retroceder. Su nombre era Bruno. Había sido utilizado durante años como perro de vigilancia en instalaciones privadas. Tras un episodio violento, quedó marcado por el miedo y la desconfianza. Había pasado por varios centros sin lograr adaptación. Ahora vivía aislado, considerado imprevisible. Carmen sintió algo profundo al observarlo. No era temor, era una identificación silenciosa. Ella también había sido útil, fuerte, necesaria, y ahora parecía molesta. Un problema que había que mantener apartado. Desde ese día, Carmen convirtió aquel pasillo en parte de su rutina. Se sentaba frente al cristal y hablaba en voz baja, como si ordenara pensamientos. Comentaba el clima, el dolor en el brazo, los recuerdos del barrio. Bruno, al principio inquieto, comenzó a quedarse quieto. No se acercaba, pero tampoco se apartaba. Un día, Carmen pronunció su nombre con suavidad. El perro levantó la cabeza. No gruñó, solo escuchó. Con el paso de los días, la distancia se acortó. Carmen hablaba de su cafetería, de los clientes habituales, de las mañanas llenas de ruido y risas. Hablaba también del vacío tras la muerte de Javier, del miedo a perder su casa, de la sensación de haber sido colocada en un rincón. Bruno empezó a tumbarse cerca de la reja, respirando despacio. Sus ojos ya no mostraban agresividad, sino una atención profunda, casi humana. Mientras tanto, la familia seguía ausente. Las llamadas se espaciaron aún más. Los asuntos que mencionaban giraban siempre en torno a trámites y decisiones tomadas sin consultarla. Carmen comenzó a comprender que su estancia allí no era temporal, que, al igual que Bruno, había sido apartada con cuidado, esperando que no ofreciera resistencia. Pero algo empezaba a cambiar dentro de ella. En aquel silencio compartido, Carmen empezó a recuperar una voz que creía perdida. Al entrar en la tercera semana en la residencia San Gabriel, Carmen dejó de engañarse. La palabra temporal había sido solo un consuelo para suavizar una decisión ya tomada. Las visitas nunca llegaron. Los mensajes se hicieron escasos y cuando sonaba el teléfono era para hablar de papeles, del piso familiar y de gestiones hechas sin su presencia. Su nuera hablaba con tono correcto, pero distante, como quien administra un asunto ajeno. Carmen escuchaba y asentía, sintiendo cómo la traición se instalaba sin levantar la voz. Esa certeza la fue apagando por dentro. Dormía mal, despertaba con el pecho apretado y el pensamiento fijo en lo que había perdido. Aún así, había un momento del día que la sostenía. Cada tarde cruzaba el pasillo hasta la zona de los perros. Allí, frente al espacio aislado, Bruno la esperaba. Ya no gruñía, se acercaba despacio y se echaba cerca de la reja, atento a cada palabra. En ese silencio compartido, Carmen sentía que aún importaba. Una tarde de otoño, el cielo se cerró de golpe. La lluvia cayó con fuerza y el viento sacudía las ventanas del edificio. Los pasillos quedaron casi vacíos. Carmen estaba en la zona de acogida cuando las luces parpadearon. Un olor extraño, a cable quemado, empezó a extenderse. De pronto sonó una alarma irregular, confusa. Desde el extremo del corredor, una línea de humo comenzó a avanzar por el techo, lenta pero firme. Carmen intentó pedir ayuda, pero no había nadie cerca. El ruido de la lluvia se mezcló con los ladridos nerviosos. El humo se volvió más denso y el calor empezó a sentirse en la piel. El origen del fuego estaba justo sobre el espacio donde se encontraba Bruno. El perro caminaba de un lado a otro, inquieto, con los ojos abiertos de miedo. Aquella tensión no era agresividad, era pánico, el mismo que Carmen conocía demasiado bien. Impulsada por algo más fuerte que el cuerpo, Carmen avanzó con la silla por el pasillo. El humo le hacía arder los ojos y la garganta. Cuando un fragmento del techo cayó delante de ella, intentó retroceder, pero otro derrumbe bloqueó el camino. Quedó atrapada entre el fuego y el humo. Intentó ponerse de pie, pero las piernas no respondieron. La impotencia la golpeó con la misma fuerza que el día del ictus. Entonces escuchó un golpe seco, metálico. En medio de la nube gris, una figura grande se movió con decisión. Bruno había roto la puerta de su encierro. Libre, avanzó sin dudar. No gruñó, no atacó. Se acercó a la silla,
mordió con fuerza la estructura y comenzó a tirar. Carmen tosía, el aire le faltaba, pero estiró la mano y apoyó los dedos en la cabeza del perro. Bruno tiraba con todo el cuerpo, arrastrando la silla lentamente. Detrás de ellos las llamas crecían. Un trozo del techo cayó justo donde estaban segundos antes. Se oyeron gritos, pasos apresurados. Otras manos se unieron al esfuerzo. Cuando por fin alcanzaron una zona segura, Carmen ya no pudo sostener la mirada. Antes de perder el conocimiento, vio a Bruno a su lado, firme, atento, protegiéndola. En ese instante comprendió la verdad. Ni él era peligroso, ni ella inútil. Ambos habían sido heridos por la vida, no definidos por ella. En su momento más oscuro, se habían salvado mutuamente. Carmen despertó en una habitación de hospital, rodeada por un silencio distinto, interrumpido solo por el sonido regular de los equipos médicos. Le ardía el pecho al respirar, pero estaba viva. La luz suave que entraba por la ventana le devolvía poco a poco la conciencia. Una enfermera se acercó al verla abrir los ojos y con una sonrisa tranquila le dijo que todo había pasado. El incendio había sido controlado y no hubo víctimas. Cuando pudo hablar, Carmen formuló la única pregunta que le importaba. Bruno estaba a salvo. Había inhalado humo y tenía heridas leves en las patas, pero se había recuperado. Más aún, su comportamiento durante el incendio sorprendió a todos. El perro, considerado imprevisible, había roto su encierro, alertado al personal y salvado una vida. La historia se extendió rápido por la residencia y más allá. Carmen cerró los ojos y lloró, no de miedo, sino de alivio y justicia. Durante los días de recuperación, Carmen recibió visitas inesperadas. Trabajadores, voluntarios y personas que no conocía querían saludarla, querían escuchar lo ocurrido. Por primera vez desde el ictus, no se sentía invisible, se sentía reconocida. Aquella atención despertó algo dormido en ella, una claridad nueva. Comprendió que aún tenía voz y derecho a decidir sobre su propia vida. Con el apoyo de una trabajadora social, Carmen revisó su situación legal. Descubrió que el piso seguía siendo suyo y que ninguna gestión podía hacerse sin su consentimiento. Cuando su nuera apareció días después, el tono fue distinto, menos firme. Carmen escuchó con calma y por primera vez respondió con serenidad. Dijo no, no desde el rencor, sino desde la dignidad. Decidió hacerse cargo de lo que era suyo, sin prisas y sin miedo. Semanas después, la residencia San Gabriel reabrió. Carmen regresó, pero ya no era la misma. Participaba, opinaba, conversaba, y cada tarde, al caer el sol, se sentaba en el patio con Bruno a su lado. El perro dejó de estar aislado, pasó a formar parte del programa de convivencia, siempre cerca de ella. Dos seres marcados por la pérdida, caminando juntos. Carmen aprendió que envejecer no significa desaparecer, que la fragilidad no elimina el valor. A veces, basta con que alguien mire más allá del miedo para que todo cambie. Bruno encontró calma al ser comprendido. Carmen encontró fuerza al ser escuchada. Si esta historia te tocó, comparte tu reflexión en los comentarios. Tu experiencia también cuenta. Sigue el canal para más relatos que recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar.